Bendiciones a todos. Hoy quiero contarles una experiencia que el Señor me permitió vivir. Bien, yo sé que en algún momento usted se preguntó que si es posible una persona morir dentro de un sueño en el mundo físico. Bien, yo les quiero hablar sobre algo que Dios me permitió vivir en varias ocasiones ya para hablarles acerca de esto. Porque hay personas que tienen la capacidad de, dentro de los sueños, salir a otros lugares, dimensiones, etcétera. Pero hay otras personas que tienen la capacidad de entrar en los sueños de otras personas y reunirse con ellos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esta es la capacidad que tienen algunas personas. Incluso muy pocas personas saben acerca de esto, en verdad. Y yo quiero hablarles acerca de esto. Porque los sueños son como una puerta en el mundo espiritual. Es como un plano prácticamente. Bien. Dios en una ocasión me permitió vivir una experiencia algo fuerte para mí en ese momento porque no sabía que eso era posible prácticamente. Yo estaba como en búsqueda del Señor. Yo estaba metiéndome a profundidad con el Señor en ayuno. Y yo después que terminé mi ayuno y lo presenté, me fui a dormir. Y cuando me fui a dormir, yo me vi como en una división, en un sueño, como que de este lado es como de una forma y en este otro lado es de otra forma. Es como cuando uno se para en una división que uno ve como aquí está lloviendo y aquí es soleado prácticamente. Era como una división de dos sueños. Entonces yo entré a la división del otro lado del sueño. Y cuando yo entré a ese otro lado, yo entré a un hospital. Y a mí se me puso una bata normal como de médico. Y yo estaba caminando y estaba chequeando pacientes. Yo estaba atendiendo pacientes. Y cuando yo seguía caminando por el pasillo del hospital, que iba a atender a un paciente, me fijé que había uno que era diferente. Que tenía como como si habían abierto una de sus esquinas, como en su pelvis. Y lo encontré extraño, porque yo estaba sufriendo como de ovarios poliquísticos. Y entonces lo encontré extraño, me quedé como pensando como esto es un mensaje. Y cuando yo vi una persona que comenzó a caminar detrás de mí. Y esa persona era diferente, sentí su aire diferente. Y yo volteé a ver a la persona que estaba caminando. Y cuando yo volteé a ver a esa persona, vi como que estaban llevando a otro paciente como corriendo hacia donde iba la persona, hacia la habitación que iba la persona. Y yo como médico iba hacia allá. Pero el Espíritu Santo me detuvo y me dijo, no entres allá, porque si entras, aquella persona te va a matar. Y yo sentí eso en el espíritu, como Dios me dijo eso, y me quedé como sorprendida porque a esa persona la vi diferente desde el principio. Como que tuve mis sospechas. Y cuando yo me devolví, que le hice caso a lo que me dijo el espíritu, esa persona no entró a la habitación, sino que se devolvió hacia mí. Y me dijo que me planeaba matar. Y que ya tenían todo listo para eso. Y que me iba a cortar en el lugar que me iban a llevar. Porque aquel era un satanista.
Y en ese momento que él me dijo eso, Dios me hizo recordar el paciente que yo vi, que tenía un abierto como en su pelvis, pero era un hombre y tenía como una operación como si le hubieran sacado un quiste o un tumor de un ovario. Y cuando yo vi esto, que el satanista me dijo esto, yo me quedé como, me está hablando en serio. Sentí como esa alerta en el espíritu. Y al momento comencé a sentir en mi cuerpo físico como unos dolores muy fuertes. Y Dios me hizo despertar. Y justamente me estaba doliendo en ese lugar del ovario. Me estaba doliendo muy fuerte y me comenzó a dar un ataque al corazón. Y en ese mismo momento escuché el sonido de una ambulancia que estaba justo al lado de mi casa. Y Dios me explicó que lo que iba a pasar era que mediante el sueño ellos estaban haciendo un ataque espiritual para que me diera un paro cardíaco y así tuvieran que llevarme al hospital. Y cuando yo estuviera allá, quien me iba a atender era el satanista que yo vi en el sueño, porque él era un médico. Y entonces iba a tomar control de mi cuerpo. Bien, esta fue la primera experiencia que yo tuve acerca de esto. La segunda experiencia fue parecida también. Yo fui a dormir normal luego de presentarme ayuno y yo vi a una predicadora que estaba hablando conmigo y me estaba dando instrucciones acerca de cosas que yo tenía que hacer y me estaba hablando en el espíritu. Y en un momento ella me dijo, yo no puedo decirte ciertas cosas